Doctor maltrata a enfermera negra sin saber que su esposo era el dueño del hospital. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco. En la tranquila ciudad de Northgate, el Hospital St. Andrews se había ganado la reputación de ser uno de los mejores centros médicos de la región. Con instalaciones de vanguardia y un equipo médico altamente capacitado, era un lugar donde los pacientes confiaban plenamente en recibir la mejor atención posible. Pero detrás de esa fachada impecable, había dinámicas humanas complejas, tensiones no resueltas y, en algunos casos, prejuicios que no habían sido erradicados. Ese día comenzó como cualquier otro en el bullicioso hospital. Enfermeras y médicos corrían por los pasillos atendiendo emergencias, revisando historiales y asegurándose de que todo funcionara como un reloj. Entre ellos estaba Grace Williams, una enfermera conocida no solo por su habilidad profesional, sino también por su calidez y humanidad. Grace era una mujer negra, alta, de porte elegante y una sonrisa que transmitía calma incluso en los momentos más tensos. Su dedicación a sus pacientes era inquebrantable, y era respetada por casi todos en el hospital. Casi todos. El doctor Edward Sinclair era una figura completamente opuesta. Un hombre blanco de unos 50 años, de modales bruscos y una arrogancia que había cultivado durante décadas en su carrera. Edward se había ganado la fama de ser extremadamente exigente, pero también de menospreciar a quienes consideraba por debajo de él. Aunque muchos ignoraban sus comentarios sarcásticos o su trato condescendiente, había un grupo que solía ser su blanco constante, las enfermeras. Y, dentro de ese grupo, parecía tener una fijación especial con Grace. Esa mañana, la sala de urgencias estaba más caótica que de costumbre. Un accidente múltiple en la carretera había llenado las camillas con pacientes que necesitaban atención inmediata. Grace, como siempre, trabajaba con precisión y serenidad, asegurándose de que cada herida fuera tratada y cada paciente estuviera lo más cómodo posible en medio de la crisis. En una de las salas contiguas, el doctor Sinclair evaluaba a un paciente con una fractura complicada cuando de repente comenzó a gritar: «Williams. Williams, venga aquí ahora mismo». Su voz resonó por los pasillos, interrumpiendo el flujo normal del trabajo. Grace, quien estaba terminando de vendar a un niño con una herida en la pierna, levantó la vista y suspiró. No era raro que Sinclair perdiera los estribos, pero esa mañana estaba particularmente irritable. Se apresuró hacia la sala donde él estaba, con su libreta en mano y su expresión serena. «¿Qué sucede, doctor?», preguntó con calma, entrando en la habitación. Sinclair ni siquiera la miró al principio. Estaba revisando una radiografía con el ceño fruncido antes de girarse bruscamente hacia ella. ¿Es que no pueden hacer bien su trabajo? Este paciente debería haber sido transferido a cirugía hace 15 minutos, pero aquí sigue, esperando. ¿Qué demonios está pasando? Grace miró al paciente, que claramente estaba incómodo, y revisó rápidamente su historial en la tableta que llevaba consigo. «Doctor, el equipo de cirugía fue notificado hace 10 minutos. Están terminando una operación urgente y luego vendrán a buscarlo. Mientras tanto, estoy administrando los analgésicos para que no sienta dolor». Sinclair resopló, visiblemente irritado. «Excusas, excusas. Siempre tienen una excusa. Esto es incompetencia, y ya estoy harto». El tono de su voz comenzó a subir, y el paciente, que aún estaba consciente, empezó a mirar incómodo entre Grace y Sinclair. «Doctor, estoy haciendo lo mejor que puedo en esta situación. Si hay algo más que necesite, puedo». Antes de que pudiera terminar su frase, Sinclair, en un gesto abrupto y lleno de ira, levantó la mano y le dio una bofetada en el rostro. El sonido fue seco, y por un momento, todo en la sala pareció detenerse. Grace dio un paso atrás, llevando la mano a su mejilla, claramente sorprendida y dolida. El paciente jadeó, horrorizado,
mientras Sinclair parecía no darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Tal vez eso le enseñe a escuchar y a hacer su trabajo como corresponde, espetó Sinclair, volviendo su atención a la radiografía como si nada hubiera pasado. Grace, sin decir una palabra, salió de la habitación, con la cara ardiendo tanto por la bofetada como por la humillación. Caminó por el pasillo tratando de recuperar la compostura, pero las lágrimas amenazaban con salir. Nunca en sus años de servicio había experimentado algo tan degradante, y la indignación comenzó a crecer dentro de ella. Lo que Sinclair no sabía era que había testigos. Una residente que pasaba por el pasillo había visto todo a través del ventanal de la sala y, sin dudarlo, había grabado el incidente con su teléfono. Además, en una oficina cercana, alguien mucho más importante había presenciado el acto desde las cámaras de seguridad, el dueño del hospital, Richard Carter. Richard, un hombre negro en sus 40s, era conocido por ser un líder justo pero implacable cuando se trataba de defender a sus empleados. También era el esposo de Grace, aunque la mayoría de los empleados del hospital desconocía esa relación, ya que ambos habían acordado mantenerlo en privado para evitar favoritismos o conflictos de interés. En el momento en que vio la agresión en las cámaras, Richard se levantó de su silla y llamó a su asistente. «Quiero que el Dr. Sinclair sea llevado a mi oficina inmediatamente. Y asegúrate de que la seguridad esté presente», dijo con un tono frío y controlado, pero cargado de ira. Mientras tanto, Grace se dirigió al baño de empleados para tratar de calmarse. Se miró en el espejo, viendo como un leve enrojecimiento comenzaba a aparecer en su mejilla. Respiró hondo varias veces, recordándose a sí misma que no podía dejarse vencer por el dolor o la rabia. Había trabajado demasiado duro para dejar que un hombre como Sinclair la hiciera sentir menos. En la oficina de Richard, Sinclair llegó sin saber lo que le esperaba. Entró con su típica arrogancia, sin percatarse de que el dueño del hospital ya sabía todo lo que había ocurrido. ¿Me mandó a llamar? Estoy ocupado salvando vidas, dijo Sinclair con desdén al entrar. Richard lo miró fijamente, sin invitarlo a sentarse. Sí, lo hice. Tenemos algo muy importante que discutir, Dr. Sinclair, dijo, su voz tan calmada que resultaba inquietante. Sinclair, aún ajeno a la gravedad de la situación, se cruzó de brazos, dispuesto a escuchar lo que pensaba que sería una conversación rutinaria. Pero lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. La oficina de Richard Carter estaba sumida en un silencio incómodo mientras el Dr. Edward Sinclair permanecía de pie frente al escritorio, cruzado de brazos, con una actitud que oscilaba entre la impaciencia y la indiferencia. Richard, sentado tras su imponente escritorio de madera oscura, lo observaba con una mirada penetrante, manteniendo una calma que resultaba aterradora. Los minutos pasaban lentamente, y Sinclair comenzó a impacientarse. «Bueno, ¿puede explicarme por qué me ha hecho perder el tiempo?», dijo finalmente Sinclair, rompiendo el silencio. Richard entrelazó las manos sobre el escritorio, su voz firme pero controlada. «He convocado esta reunión porque hace menos de una hora usted cruzó una línea que jamás debió cruzar». Sinclair levantó una ceja, fingiendo desconcierto. «¿De qué habla? Si esto es sobre la urgencia de los pacientes, quiero recordarle que mi equipo y yo hemos estado trabajando sin descanso para...». Richard lo interrumpió, su tono implacable. «Estoy hablando de su comportamiento inaceptable hacia Grace Williams, una de nuestras mejores enfermeras». Sinclair se tensó de inmediato, aunque intentó mantener su fachada de indiferencia. «Ah, ¿esto es sobre esa situación?». Escuche, fue un momento de frustración. La urgencia era crítica, y ella no estaba siguiendo mis órdenes adecuadamente. No entiendo por qué se está exagerando tanto. Richard se inclinó hacia adelante, sus ojos centelleando con una ira contenida. ¿Exagerando?, repitió, su voz cargada de gravedad. «Dr. Sinclair, usted le propinó una bofetada a una enfermera frente a un paciente y otros empleados. Eso no es un momento de frustración».
Eso es un acto de agresión y abuso de poder. Sinclair abrió la boca para responder, pero Richard levantó una mano para detenerlo. Antes de que diga algo más, quiero que vea algo. Richard giró su monitor hacia Sinclair y presionó un botón para reproducir el vídeo grabado por las cámaras de seguridad del hospital. La grabación mostraba claramente el momento en que Sinclair abofeteaba a Grace, seguido de sus comentarios despectivos. Sinclair miró fijamente la pantalla, su rostro pasando rápidamente de la arrogancia a una mezcla de sorpresa y alarma. Esto no es justo, balbuceó finalmente. Fue sacado de contexto. Richard lo observó durante unos segundos, su expresión permaneciendo fría y seria. No hay ningún contexto que justifique su comportamiento. Ninguno. Sinclair trató de recomponerse, intentando adoptar un tono más conciliador. Mire, sé que lo que hice fue inapropiado, pero ha sido un día muy estresante. Estoy dispuesto a ofrecer una disculpa a la enfermera Williams. Podemos resolver esto internamente, sin necesidad de involucrar a más personas. Richard soltó una breve risa sarcástica, sacudiendo la cabeza. ¿Resolver esto internamente? Doctor Sinclair, parece que no entiende la gravedad de lo que ha hecho. Este hospital no tolera la discriminación ni el abuso de ningún tipo. Y mucho menos hacia alguien como Grace, quien ha dedicado su carrera a salvar vidas y tratar a nuestros pacientes con respeto y compasión. La puerta de la oficina se abrió de repente, y 2 guardias de seguridad entraron. Sinclair miró a los hombres y luego volvió a mirar a Richard, comenzando a comprender que su situación era más seria de lo que había pensado. ¿Qué está pasando?, preguntó, su tono comenzando a mostrar nerviosismo. Richard se levantó lentamente, colocando ambas manos sobre el escritorio mientras hablaba. Doctor Sinclair, a partir de este momento, queda suspendido de todas sus funciones en el Hospital St. Andrews. Una investigación formal será iniciada, y mientras tanto, no se le permitirá ingresar a las instalaciones. Sinclair dio un paso hacia adelante, intentando protestar. Esto es una exageración. Llevo años trabajando aquí. ¿Tiene idea de cuántas vidas he salvado? Richard lo miró con una calma glacial. Y cada una de esas vidas no excusa lo que hizo hoy. Este hospital no se define por el ego de un médico, sino por el respeto y la humanidad con la que tratamos a quienes trabajan aquí y a quienes atendemos. Sinclair comenzó a vociferar, pero los guardias de seguridad se colocaron a ambos lados de él. Esto es un error. Están arruinando mi carrera. No puede hacerme esto. Richard, quien se mantenía imperturbable, se acercó a la puerta mientras los guardias escoltaban al médico fuera de la oficina. Doctor Sinclair, arruinar su carrera fue algo que usted mismo logró. Cuando la puerta se cerró tras Sinclair, Richard se dejó caer en su silla, dejando escapar un suspiro profundo. A pesar de la satisfacción que sentía al haber tomado la decisión correcta, sabía que este era solo el comienzo. El incidente ya había comenzado a circular entre los empleados del hospital, y pronto alcanzaría las redes sociales, ya que varios testigos también habían grabado el altercado. Mientras tanto, Grace permanecía en la sala de descanso para empleados, aún tratando de calmarse. Había escuchado rumores de que Sinclair había sido llamado a la oficina de Richard, pero no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Claire, la asistente de Richard, llegó poco después y le entregó un vaso de agua. Grace, el señor Carter quiere hablar contigo en privado. Grace la miró, confundida, pero asintió. Se levantó lentamente y siguió a Claire hasta la oficina de Richard. Al entrar, vio a su esposo de pie junto a la ventana, con una expresión reflexiva. «¿Richard?», dijo suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Él se giró hacia ella, su expresión suavizándose al verla. «Grace, lo siento mucho. No debiste pasar por esto». Grace sacudió la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No fue tu culpa. Pero, Richard, no sé cómo enfrentar a todos después de esto.
Richard se acercó y tomó sus manos con firmeza. No tienes que enfrentarlo sola. Estoy contigo, y voy a asegurarme de que esto sirva para un cambio real en este hospital. No más abusos. No más discriminación. Grace lo miró, viendo la determinación en sus ojos, y asintió lentamente. Está bien. Hagámoslo. Juntos, sabían que estaban a punto de comenzar una batalla mucho más grande, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarla, hombro a hombro. En las horas posteriores al incidente, el ambiente en el hospital St. Andrews estaba cargado de tensiones y murmullos. Aunque la noticia del altercado entre el Dr. Sinclair y Grace aún no había sido comunicada oficialmente, el personal del hospital había comenzado a especular. La grabación hecha por una residente ya circulaba entre algunos empleados, aumentando la indignación hacia el comportamiento del médico. Sin embargo, nadie sabía aún cuál sería la postura oficial del hospital. En su oficina, Richard Carter tenía claro que no podía limitarse a medidas internas. Este no era solo un asunto de disciplina laboral, se trataba de un problema de principios y de la reputación de la institución. Además, no podía permitir que otros empleados, especialmente aquellos pertenecientes a minorías, sintieran que el abuso o el racismo podían ser tolerados en St. Andrews. Mientras Richard analizaba los pasos a seguir, Grace se encontraba en casa, descansando después de lo sucedido. Aunque había decidido tomarse el resto del día para recuperar fuerzas, su mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Su mejilla todavía estaba sensible por el golpe, pero lo que más dolía era el desprecio con el que Sinclair la había tratado. No era la primera vez que enfrentaba racismo en su vida, pero nunca imaginó que algo así pudiera pasar en un lugar donde se suponía que todos trabajaban con un propósito común: salvar vidas. Mientras tanto, el vídeo del incidente llegó a manos de Karen Reynolds, una periodista local conocida por su trabajo en temas de derechos humanos y equidad laboral. Karen tenía contactos dentro del hospital, y tras recibir el vídeo, comenzó a investigar. Decidió llamar a Richard Carter para obtener una declaración oficial. Cuando el teléfono sonó en la oficina de Richard, él supo inmediatamente que la situación estaba por volverse pública. Señor Carter, soy Karen Reynolds, de Northgate News. He recibido un vídeo que muestra a uno de sus médicos agrediendo físicamente a una de sus enfermeras. Me gustaría saber qué medidas está tomando el hospital al respecto. Richard, aunque esperaba que esto ocurriera eventualmente, sintió un nudo en el estómago. No quería que el hospital se viera envuelto en un escándalo mediático, pero tampoco estaba dispuesto a ocultar la verdad. Karen, agradezco que me haya llamado. Puedo confirmar que el incidente ocurrió esta mañana y que ya hemos tomado medidas inmediatas. El Dr. Sinclair está suspendido de sus funciones mientras llevamos a cabo una investigación interna. Además, quiero dejar en claro que este hospital tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier tipo de discriminación o violencia en el lugar de trabajo. Karen escuchó en silencio y luego añadió: Señor Carter, ¿podría darme una declaración más amplia sobre cómo planean evitar que algo así vuelva a ocurrir? Me gustaría incluirla en mi reportaje. Richard hizo una pausa antes de responder. Sabía que tenía que ser transparente, pero también estratégico. Karen, me gustaría invitarla a una conferencia de prensa que planeamos realizar mañana. Presentaremos los pasos que estamos tomando para abordar este incidente y las medidas que implementaremos para reforzar nuestros valores como institución. Lo estaré esperando, señor Carter, respondió Karen antes de colgar. Esa misma tarde, Richard convocó a su equipo directivo y al departamento legal para preparar un plan de acción. No solo se trataba de manejar la crisis. Quería asegurarse de que el hospital liderara con el ejemplo y demostrara que la igualdad y el respeto eran pilares fundamentales de su cultura. Cuando Grace se enteró de la conferencia de prensa, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía expuesta al pensar que su experiencia personal ahora sería del conocimiento público. Pero, por otro lado, sabía que esto podía marcar una diferencia.
Si hablar abiertamente sobre lo sucedido ayudaba a prevenir que otros pasaran por algo similar, entonces estaba dispuesta a apoyar a Richard en su decisión. Al día siguiente, la sala de conferencias del hospital estaba repleta de periodistas, empleados y miembros de la comunidad. Las cámaras de televisión estaban listas para transmitir en vivo mientras Richard subía al podio. Su expresión era seria, pero decidida. «Buenos días a todos», comenzó, dirigiéndose a los presentes. «Hoy estoy aquí para hablar de un incidente que ha sacudido a nuestra institución. Hace menos de 24 horas, un miembro de nuestro equipo médico actuó de manera completamente inaceptable al agredir a una de nuestras enfermeras». Un murmullo recorrió la sala mientras algunos periodistas revisaban sus notas. Richard continuó. «Quiero dejar en claro que este tipo de comportamiento no será tolerado en el Hospital St. Andrews. Hemos suspendido al Dr. Edward Sinclair mientras llevamos a cabo una investigación formal, y quiero asegurarme de que se tomen todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder». Karen Reynolds levantó la mano para hacer una pregunta. «Señor Carter, ¿planea el hospital ofrecer una disculpa pública a la enfermera involucrada en el incidente?» Richard asintió, mirando directamente a las cámaras. «Sí, y lo haré personalmente. Grace Williams no solo es una enfermera excepcional, sino también un ser humano digno de respeto y dignidad, algo que no se le concedió ayer. Quiero pedirle disculpas, no solo como líder de este hospital, sino como esposo». La revelación de que Richard era el esposo de Grace causó un revuelo inmediato en la sala. Los periodistas comenzaron a tomar notas apresuradamente, mientras algunas cámaras enfocaban a Grace, que estaba sentada en la primera fila. Aunque no esperaba que Richard hiciera pública su relación, entendió por qué lo hizo. Quería que la gente supiera que esto era personal, no solo un asunto profesional. La conferencia continuó, con Richard anunciando nuevas políticas de capacitación en igualdad y tolerancia, así como la implementación de un sistema anónimo para denunciar cualquier tipo de abuso o discriminación. Al final, cuando se permitió que Grace hablara, su mensaje fue breve pero poderoso. «Esto no se trata solo de mí», dijo, mirando a la audiencia. «Se trata de todas las personas que han enfrentado discriminación en silencio. Espero que lo que ocurrió aquí sea una llamada de atención para todos nosotros. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor». Las palabras de Grace resonaron profundamente en los presentes. Mientras la conferencia llegaba a su fin, quedó claro que el incidente no sería solo un escándalo pasajero, sino un punto de inflexión para la cultura del hospital. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el caso de Sinclair tomaría un giro aún más dramático, afectando no solo su carrera, sino también el futuro de la institución. Pero esa era una batalla que aún estaba por librarse. La revelación de que Richard era el esposo de Grace causó un revuelo inmediato en la sala. Los periodistas comenzaron a tomar notas apresuradamente, mientras algunas cámaras enfocaban a Grace, que estaba sentada en la primera fila. Aunque no esperaba que Richard hiciera pública su relación, entendió por qué lo hizo. Quería que la gente supiera que esto era personal, no solo un asunto profesional. La conferencia continuó, con Richard anunciando nuevas políticas de capacitación en igualdad y tolerancia, así como la implementación de un sistema anónimo para denunciar cualquier tipo de abuso o discriminación. Al final, cuando se permitió que Grace hablara, su mensaje fue breve pero poderoso. «Esto no se trata solo de mí», dijo, mirando a la audiencia. «Se trata de todas las personas que han enfrentado discriminación en silencio. Espero que lo que ocurrió aquí sea una llamada de atención para todos nosotros. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro mejor». Las palabras de Grace resonaron profundamente en los presentes. Mientras la conferencia llegaba a su fin, quedó claro que el incidente no sería solo un escándalo pasajero, sino un punto de inflexión para la cultura del hospital. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el caso de Sinclair tomaría un giro aún más dramático, afectando no solo su carrera, sino también el futuro de la institución.
Pero esa era una batalla que aún estaba por librarse. La tensión en el hospital St. Andrews no hizo más que aumentar en los días posteriores a la conferencia de prensa. Mientras el vídeo del incidente seguía circulando por redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y generando un debate masivo, el Dr. Edward Sinclair había desaparecido de la escena pública. Aunque oficialmente estaba suspendido, sus abogados comenzaron a enviar comunicados a la dirección del hospital, negando las acusaciones y alegando que el vídeo no mostraba el contexto completo de la situación. El argumento legal intentaba pintar a Grace como una enfermera incompetente y desafiante, insinuando que su comportamiento había provocado la reacción de Sinclair. Este intento de desviar la culpa generó aún más indignación tanto dentro como fuera del hospital. Richard Carter, que ya enfrentaba la presión de los medios, los empleados y la comunidad, sabía que este movimiento no solo complicaba la situación, sino que ponía en peligro el legado del hospital. En medio de este torbellino, Grace estaba lidiando con sus propias emociones. Aunque intentaba mantenerse fuerte, no podía ignorar los comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios la acusaban de exagerar y jugar la carta racial. Cada palabra hiriente que leía era como una daga que le recordaba cuán lejos estaba la sociedad de comprender la verdadera magnitud del racismo estructural. Pero mientras ella intentaba procesar todo esto, algo inesperado comenzó a suceder. Pacientes, colegas y antiguos compañeros de trabajo de Grace comenzaron a alzar la voz en su defensa. Historias sobre su dedicación, amabilidad y profesionalismo comenzaron a llenar las redes sociales. Una madre compartió cómo Grace había cuidado a su bebé prematuro durante meses, asegurándose de que él y la familia tuvieran todo lo necesario para superar esos días difíciles. Otro paciente publicó una carta de agradecimiento que había escrito años atrás, recordando cómo Grace había estado a su lado cuando nadie más lo hizo. En cuestión de días, el apoyo hacia Grace creció exponencialmente, transformando la narrativa. Ella ya no era solo la enfermera negra que sufrió racismo, ahora era un símbolo de resiliencia y justicia. Este cambio de percepción puso a Sinclair y a sus abogados en una posición aún más difícil. Por su parte, Richard no perdió tiempo en aprovechar este momento para fortalecer el caso contra Sinclair. Con la ayuda de su equipo legal, comenzaron a recopilar testimonios de otros empleados que habían presenciado comportamientos similares por parte del médico. Las historias que surgieron eran impactantes, desde comentarios despectivos hacia empleados de minorías hasta actitudes agresivas hacia compañeros y pacientes. Una tarde, mientras revisaba los informes en su oficina, Richard recibió una llamada inesperada de Karen Reynolds, la periodista que había cubierto la conferencia de prensa inicial. «Señor Carter, tengo información que creo que debería conocer. ¿Puedo pasar por su oficina?» Cuando Karen llegó, llevaba consigo un archivo de documentos que había obtenido de una fuente anónima. Contenían correos electrónicos y mensajes internos que demostraban que Sinclair había recibido múltiples advertencias a lo largo de los años por su comportamiento, pero que éstas habían sido ignoradas por los administradores anteriores del hospital. «Esto es devastador», dijo Richard, pasando las páginas con el ceño fruncido. Significa que no solo toleraron su conducta, sino que también expusieron a los empleados y pacientes a este tipo de abuso. Karen asintió, cruzando los brazos. Exacto. Esto no es solo un problema individual. Es sistémico. Richard sabía que, aunque esta información complicaba aún más la situación, también representaba una oportunidad para exponer la raíz del problema y comenzar un verdadero cambio. Esa misma noche, reunió a su equipo directivo para preparar una declaración pública sobre los hallazgos. Mientras tanto, Sinclair, que hasta ahora había permanecido en silencio, apareció en una entrevista televisiva, intentando limpiar su imagen. En el programa, negó las acusaciones, alegando que todo era parte de una caza de brujas impulsada por el actual liderazgo del hospital. Sin embargo, sus palabras solo lograron enfurecer más al público, especialmente cuando intentó justificarse diciendo que Grace había actuado de manera insubordinada. Al día siguiente,
Richard convocó una segunda conferencia de prensa. Esta vez, no solo abordaría el caso de Sinclair, sino que también presentaría un plan integral para reformar las políticas del hospital y garantizar que nunca más se toleraran comportamientos discriminatorios o abusivos. La sala de conferencias estaba llena a rebosar, con periodistas nacionales e internacionales atentos a cada palabra. Hace unos días, me comprometí con todos ustedes a enfrentar este incidente con transparencia y determinación, comenzó Richard, su voz firme pero cargada de emoción. Hoy quiero compartir con ustedes lo que hemos descubierto y cómo planeamos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Las semanas que siguieron a la conferencia de prensa marcaron un antes y un después en la historia del Hospital St. Andrews. Lo que comenzó como un caso de racismo individual se había convertido en un catalizador para un movimiento interno que buscaba reformar completamente la cultura de la institución. Sin embargo, el caso contra el Dr. Edward Sinclair aún no estaba cerrado, y tanto Grace como Richard sabían que la verdadera justicia todavía estaba por alcanzarse. Mientras Sinclair seguía suspendido, su equipo legal no cesaba en su intento de defenderlo. Presentaron una demanda por difamación contra el hospital, argumentando que las declaraciones públicas de Richard Carter habían dañado irreparablemente la reputación del médico. Este movimiento no solo enfureció a Richard, sino que también puso a prueba la capacidad de Grace para mantener la calma frente a la adversidad. Durante una reunión con sus abogados, Richard dejó en claro que no se echarían atrás. No voy a permitir que este hombre utilice su posición para intimidarnos. Si quiere una batalla legal, la tendrá, pero no vamos a ceder ante sus tácticas. Mientras tanto, la comunidad seguía mostrando un apoyo abrumador hacia Grace. Personas de todo el país comenzaron a enviar cartas, correos electrónicos e incluso pequeños obsequios al hospital para agradecerle por su valentía. Una mujer escribió: Grace, tú no solo representas a las enfermeras, representas a todos los que alguna vez han sido ignorados, despreciados o tratados como menos por su color de piel. Gracias por ser nuestra voz. En medio de todo esto, Grace recibió una invitación inesperada para hablar en una conferencia nacional sobre igualdad y diversidad en el ámbito laboral. Aunque al principio dudó, Richard la animó a aceptar. Esto no es solo por ti, Grace. Es por todos los que necesitan escuchar tu historia. Es una oportunidad para marcar la diferencia. La conferencia se celebró en un auditorio lleno. Cuando Grace subió al escenario, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Compartió su experiencia con honestidad, describiendo no solo el incidente con Sinclair, sino también las microagresiones y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su carrera. Su discurso fue recibido con una ovación de pie, y varios asistentes se acercaron a agradecerle personalmente. Entre los asistentes estaba una destacada abogada de derechos civiles, Sofía Hernández, quien le ofreció su ayuda pro bono para enfrentar cualquier desafío legal que pudiera surgir a raíz de su caso. Grace aceptó con gratitud, sabiendo que contar con un apoyo legal sólido sería clave en los próximos meses. Mientras tanto, el equipo de Karen Reynolds, la periodista que inicialmente había cubierto el caso, siguió investigando. Una noche, Karen recibió un mensaje anónimo con documentos que revelaban que Sinclair no solo había sido advertido por su comportamiento en St. Andrews, sino que también había sido despedido de 2 hospitales anteriores por incidentes similares. Estas revelaciones eran devastadoras y confirmaban que el sistema había fallado repetidamente al permitir que alguien como Sinclair continuara practicando medicina. Karen decidió publicar un extenso reportaje, titulado El lado oscuro de la medicina, cómo el sistema protege a los abusadores, que incluyó testimonios de antiguos compañeros de Sinclair, pacientes y empleados que habían sufrido su maltrato. El reportaje se volvió viral y desencadenó una ola de indignación pública. Más personas comenzaron a compartir sus historias sobre médicos, profesores y figuras de autoridad que habían abusado de su poder sin enfrentar consecuencias. Este cambio en la narrativa complicó aún más la posición de Sinclair. Sus abogados comenzaron a recibir amenazas de retiradas masivas de pacientes y socios comerciales.
Incluso algunos de sus colegas más cercanos se distanciaron de él, conscientes de que apoyar a Sinclair podía dañar sus propias reputaciones. En el hospital, Richard lideró una serie de talleres obligatorios para todos los empleados, desde el personal administrativo hasta los médicos de alto rango. Estos talleres se enfocaron en temas como el racismo sistémico, el manejo de conflictos y la creación de un entorno laboral inclusivo. Grace, ahora más empoderada que nunca, participó como oradora invitada en varios de estos talleres, compartiendo su experiencia y ayudando a otros a reflexionar sobre sus propias actitudes y prejuicios. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos del hospital, Grace fue abordada por una joven enfermera que estaba empezando su carrera. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho», dijo la enfermera, con los ojos llenos de lágrimas. «Por ti, siento que tengo una voz aquí. Antes me daba miedo hablar, pero ahora sé que no estoy sola». Ese momento reafirmó para Grace que su lucha no había sido en vano. Finalmente, llegó el día del juicio laboral contra Sinclair. La sala estaba llena de empleados del hospital, periodistas y miembros de la comunidad que seguían el caso de cerca. Los abogados de Grace y del hospital presentaron pruebas contundentes, incluidas las grabaciones de seguridad, los testimonios de testigos y los documentos obtenidos por Karen Reynolds. Cada evidencia pintaba un panorama claro. Sinclair había abusado de su poder y violado los principios fundamentales de la medicina. En su testimonio, Grace habló con una claridad y una dignidad que conmovieron a todos los presentes. «Este caso no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que merecen trabajar en un entorno donde se les respete, donde no tengan que temer ser humilladas o agredidas por quienes tienen más poder. Espero que este juicio envíe un mensaje claro. Ya no toleraremos el abuso, sin importar quién sea el responsable». Cuando el juez finalmente emitió su veredicto, declaró culpable a Sinclair de conducta inapropiada y abuso laboral. Además, ordenó que se le retirara la licencia médica y que pagara una indemnización significativa tanto a Grace como al hospital por los daños causados. La sala estalló en aplausos, pero para Grace, este momento no era solo una victoria personal, era un símbolo de justicia y cambio. En los meses siguientes, el Hospital St. Andrews se convirtió en un modelo a seguir para otras instituciones. Las reformas implementadas por Richard y su equipo inspiraron a otros hospitales a adoptar medidas similares. Grace, por su parte, continuó trabajando como enfermera, pero también se convirtió en una defensora activa de los derechos laborales y la igualdad racial. Un día, mientras revisaba a un paciente, éste le tomó la mano y dijo: «Gracias por no rendirte. Personas como usted hacen que el mundo sea un lugar mejor». Grace sonrió, consciente de que, aunque su camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. El caso Sinclair no solo había cambiado su vida, sino también la de muchas personas que, gracias a su valentía, ahora tenían esperanza en un futuro más justo. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor, suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. Vamos que ya falta poco.